días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Estando en puertas de Semana Santa, el consejero de Sanidad y yo hemos considerado oportuno comparecer ante ustedes para básicamente cumplir con tres finalidades. Una, darles cuenta de cómo está en estos momentos la situación de la pandemia en nuestra ciudad. La otra, recordar que seguimos en estado de alarma durante toda esta Semana Santa que está por venir y cuáles son las medidas que componen este estado de alarma. Y la tercera, hacer un balance sobre la campaña de vacunación, sus previsiones y novedades surgidas últimamente. No obstante, como suele ser habitual, cada vez que comparecemos para tratar un asunto relacionado con la pandemia, en nombre de todos los ceutíes queremos reiterar e insistir en nuestro mensaje de solidaridad y de pésame a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido por causa de la COVID-19. Desgraciadamente son ya 93 las familias afectadas por esta desgracia, de ellas 9 en este mes de marzo y 5 en los últimos 15 días. También queremos transmitir nuestro apoyo y ánimo, aliento a quienes sufren, están padeciendo la enfermedad y están luchando para vencer al virus. En cuanto a la situación de la pandemia, pues es francamente preocupante, es una situación muy delicada. Les voy a dar algunos datos que corroboran esto que digo. En la semana del 8 de marzo al 14 de marzo, el número de casos positivos que se detectaron en nuestra ciudad fue de 85. En la semana última, es decir, la comprendida entre los días 15 de marzo y 21, son semanas naturales, el número de casos positivos fue de 29. Es decir, 44 casos positivos más, lo que significa un incremento de un 52%. Por tanto, una tendencia al alza muy intensa. En presión hospitalaria, el pico lo alcanzamos el día 19 de marzo y ahora estamos en 27 personas hospitalizadas y en 8 personas que necesitan de cuidados intensivos. Esto representa en niveles de ocupación un 13 y un 47% respectivamente. En cuanto a riesgo, según los indicadores establecidos por el Sistema Nacional de Salud, riesgo alto en el conjunto del hospital y riesgo extremo en lo que concierne a la unidad de cuidados intensivos. En consecuencia y a la vista de esta situación y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en sesión celebrada el día 10 de marzo, el día 19 de este mismo mes se dictó un nuevo decreto de la Presidencia relativa a las medidas que se aplicarían en nuestra ciudad al amparo del decreto de alarma. Las conocen, pero creo que es bueno que quienes nos ven y nos oyen y nos leen pues tengan un recordatorio de estas medidas para de esta forma también tratar de facilitar, favorecer, fomentar su cumplimiento. Como bien saben, está restringida, es decir, está prohibida la entrada y la salida de personas en nuestra ciudad. Por tanto, solamente se puede entrar o salir de Ceuta para alguno de los supuestos que contempla el decreto de alarma y no para otros. Estos supuestos están relacionados con causas de fuerza mayor, necesidades esenciales u obligaciones inaplazables. Recuerdo algunos de los mismos: asistir a centros, servicios o establecimientos sanitarios, cumplir con obligaciones laborales, profesionales o empresariales, asistir a centros universitarios, docentes y educativos, o el retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Esta tiene que ser la justificación para realizar el desplazamiento, ya sea a la península o de la península a Ceuta. Y el mismo decreto corrobora la actuación que están llevando los agentes de la autoridad
de requerir a las personas que se desplazan la documentación que justifique el desplazamiento, una justificación que deberá quedar debidamente acreditada. También otra de las medidas que se contemplan es la del toque de queda nocturno, que como saben es desde las 23 horas a las 6 horas. Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de 4 en espacios públicos cerrados y 6 en espacios públicos abiertos. Y en espacios privados, y lo subrayo, en espacios privados, las reuniones se limitan a los convivientes. Es decir, las visitas a la familia, a los amigos, no están permitidas al amparo del decreto de alarma, porque se da la circunstancia que la mayor parte de los brotes que ahora mismo configuran la situación de la pandemia en Ceuta son brotes familiares, un altísimo porcentaje de los mismos. Y esto tiene una finalidad fundamentalmente preventiva. Y finalmente, pues se limita también la permanencia de personas en lugares de culto a 1/3 de su aforo y hasta un máximo de 75 personas. Como les he dicho en otras ocasiones, estas medidas, o similares a estas, han sido eficaces en el peor momento de la pandemia en Ceuta. El peor momento de la pandemia en Ceuta coincide con el mes de noviembre de 2020. En esos momentos, insisto, estas medidas, o similares a estas, fueron eficaces para dar un giro radical a la situación, para contener de manera radical la contención del virus, para contener la propagación del virus y al mismo tiempo para doblegar la curva de contagios, hasta el punto de que en apenas 40 días, en lo que concierne al indicador de incidencia acumulada de la enfermedad a 14 días, el virus pasó de tener 1.071 casos positivos en Ceuta a tener 106 casos positivos en Ceuta. Por tanto, reitero, medidas eficaces para generar un cambio de tendencia de manera radical. Sin embargo, también es lo cierto que en esta tercera ola esta eficacia no se está produciendo. Desgraciadamente no conocemos a ciencia cierta cuál es la razón para que se haya perdido parte de esa eficacia, pero podemos presumir, por la existencia de algún indicador, que parte de esa eficacia se ha perdido porque también se está relajando el cumplimiento de las restricciones y de las limitaciones. Como digo, no tenemos evidencias, pero sí tenemos un indicador. El indicador que es más llamativo para poder afirmar lo que acabo de decir es el de la movilidad entre Ceuta y la península, de los desplazamientos que se hacen a la península o de las personas que vienen de la península a Ceuta. Y les voy a dar algunos datos al respecto. Cuando se publicó el decreto de alarma, que está en vigor, es decir, a finales del mes de octubre, y se puso en funcionamiento aquí en Ceuta en noviembre con medidas similares a las que ahora tenemos, la media de los desplazamientos efectuados, sumando entradas y salidas, era de 7.098 desplazamientos a la semana. La media de las dos últimas semanas de este mes de marzo es de 9.796 personas que se han desplazado, lo cual significa que tenemos un incremento de un 38% respecto a los desplazamientos que había en el mes de noviembre, cuando se estaban aplicando las mismas medidas. Luego creo que esto confirma que la relajación es más que evidente. En consecuencia, si esta puede ser la posibilidad de que las medidas no sean tan eficaces, creo que es obligación de todos, obligación legal y también deber cívico, tratar de cumplir con todas las medidas, las de la perimetración, las del toque de queda, las de las limitaciones al número de personas que puedan reunirse. Es una obligación legal, pero insisto, creo que es un deber cívico de hacerlo de manera consciente, de manera responsable, sin buscar atajos, sin buscar coartadas para eludir el cumplimiento de las medidas, porque tenemos que ser todos conscientes
que no hacerlo tiene unas consecuencias fatales. No hacerlo significa sufrimiento, no hacerlo significa dolor, significan secuelas, significa muerte, significa ruina. Por tanto, a la hora de decidir si cumplo o no cumplo, que se tenga en cuenta siempre cuáles son estas consecuencias, aun cuando ellas no aparezcan de una manera personal e inmediata y directa, pero es evidente que desde un punto de vista científico son absolutamente incuestionables. Por tanto, responsabilidad. Es obligación de todos y de las administraciones públicas, es obligación poner cuantos medios estén a nuestro alcance para que las medidas se cumplan. Y en ese sentido les apunto 3 actuaciones que vamos a llevar a cabo de manera inmediata. La primera, vamos a incrementar los esfuerzos en las tareas de vigilancia, de control y de sanción. Y quiero decirles que, de conformidad con con el asesoramiento jurídico recibido, las sanciones por incumplimientos leves de estas normas se pueden multar con multas de hasta 3.000 euros. Hasta 3.000 euros por infracción leve. También vamos a llevar a cabo una campaña de concienciación ciudadana que va a tener como objeto poner en evidencia de manera contundente la realidad de la situación que estamos viviendo, con la crudeza que esta situación requiere. Quizás sea distinta a las campañas que se han llevado hasta ahora. Ahora vamos a poner el acento en los elementos dramáticos de la pandemia, porque creo sinceramente que el momento así lo requiere. Y en segundo lugar, vamos a volver a hacer una apelación a la responsabilidad cívica y personal a la que antes me refería, porque consideramos, insisto, que es un factor determinante para vencer al virus. Y en tercer lugar, en esa línea de actuación para hacer cumplir las medidas o para favorecer el cumplimiento de las restricciones y limitaciones, vamos a seguir contando con la estimable colaboración de entidades y de instituciones, como es el caso de las asociaciones de vecinos o de las comunidades religiosas. Una colaboración que está resultando desde el inicio de la pandemia muy satisfactoria, ejemplar y verdaderamente admirable. 58 de la mañana. Después de estas medidas a las que me estoy refiriendo, pues al mismo tiempo, como digo, de hacer todo lo posible porque se cumplan las restricciones y las limitaciones establecidas en el decreto de alarma, también vamos a hacer más cosas, como es obvio. Y sobre todo lo que vamos es a seguir manteniendo la actividad, la intensa actividad que se lleva a cabo tanto en el punto COVID para la detección precoz de los casos de contagios, como las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la unidad de rastreo. El esfuerzo que se está realizando es un esfuerzo verdaderamente notable y los resultados creo que son muy útiles. El esfuerzo es notable y voy a dar algunos datos que me parecen reveladores. En el punto COVID se han practicado desde que se puso en marcha a mediados del mes de noviembre 17.533 pruebas de diagnóstico con antígenos. Esto equivale a un 20% de la población de Ceuta. Y aquí no estoy contando las que se hacen en las residencias, ni tampoco estoy contando las muchas pruebas que lleva a cabo el Ingesa. Por tanto, creo que el nivel de cribado que se está llevando a cabo en Ceuta es verdaderamente notable y relevante. Y por hablarles de la unidad de rastreo, pues desde que se inició la pandemia se ha hecho el seguimiento de 26.539 personas. En este caso, esto representa o equivale al 30% de la población de Ceuta. Y decía que merece la pena, decía que es un trabajo muy útil, porque es verdad que no es bueno que la curva de contagios crezca, no es bueno que la incidencia acumulada de la enfermedad aumente,
pero creo que es mucho peor no saber cómo evoluciona la enfermedad. Creo que es muchísimo peor vivir en la ignorancia. Y este trabajo del punto COVID y este trabajo de la unidad de rastreo y lo que hace también el INGESA en estos mismos ámbitos permite que no vivamos en la ignorancia y que, por tanto, se puedan tomar las medidas de la manera más ágil posible. Quiero decirles, y ya voy terminando, que está claro, todo el mundo lo comparte, la vacunación masiva constituye la luz que alumbra la salida del túnel. Pero también tenemos que ser realistas y saber que no vamos a llegar a la salida del túnel hasta dentro de unos meses. Y que, por tanto, en estos meses no podemos bajar la guardia. Lo he dicho antes y lo repito ahora. La experiencia nos demuestra que cuanto mejor y de manera más estricta se cumplen con las normas sanitarias de carácter preventivo, tanto las del decreto de alarma como las de las disposiciones de la Consejería, cuanto más estrictamente se cumplen con estas normas, menor es el número de contagios, menor es el número de personas que tienen que ingresar en el hospital, menor el número de pacientes que tienen que ser tratados en la unidad de cuidados intensivos y menor el número de personas que fallecen y el número de familias que tienen que sufrir el dolor irreparable de la pérdida de un ser querido. Por eso yo le pido a todos los ceutíes que antes de tomar la decisión de si cumplo o no cumplo una determinada norma, que creo que están suficientemente divulgadas, piense por un momento en los datos que arroja, las cifras que arroja la pandemia en nuestra ciudad. Por si alguien no lo sabe todavía, yo se los voy a recordar en estos momentos, para que cada uno, a la hora de tomar la decisión individual de si cumplo o no cumplo, piense en estas cifras. 5.000 personas contagiadas, 297, es decir, prácticamente 300 personas que han tenido que ser ingresadas en el hospital. 38 de las mismas que han tenido que ser atendidas en la unidad de cuidados intensivos. Muchas de ellas salen de allí con secuelas y algunas en el hospital, en su casa o en la UCI no salen. Concretamente 93 víctimas mortales. Pensemos en esto a la hora de decidir si cumplimos o no cumplimos. Y ya para terminar, y antes de darle la palabra al señor consejero, les quiero decir que esta tarde hay una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La ministra estuvo hablando ayer por la tarde con el consejero y en el orden del día de la reunión que ha sido convocada, en el tercer punto concretamente, ¿verdad, señor consejero? Pues se contempla la adopción de medidas coordinadas frente al COVID para llevar a cabo durante esta Semana Santa en todo el ámbito nacional. No sabemos cuál va a ser el resultado de la reunión ni de las decisiones que al respecto se adopten, pero sí le anticipo que cabe la posibilidad de que se adopten decisiones que puedan afectar a las normas que en materia preventiva tenemos establecidas, ya sea a través del decreto de alarma, ya sea a través del decreto que dicta el consejero de Sanidad en el ejercicio de sus competencias. Aventurar cuáles van a ser las decisiones que se tomen me parece que es precipitado y además creo que generaría un mayor clima de confusión en la ciudadanía en torno a lo que está o no está en vigor. En vigor tenemos en estos momentos lo que yo acabo de contar. Lo que vayamos a tener en vigor a partir de esta tarde hay que esperar a esta tarde para no confundir a nadie. Lo que sí nos comprometemos es que tendrán ustedes información puntual y detallada nada más termine la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud. Y ahora le cedo la palabra al señor consejero de Sanidad para que atienda a esa parte de la comparecencia relativa al desarrollo de la campaña de vacunación. Señor consejero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, y buenos días a todos.
Efectivamente, como ha dicho el presidente, pues la esperanza la tenemos en el ámbito del proceso de vacunación, en las vacunas. Quiero indicarles que después de varios días sin poder vacunar por falta de vacunas, puesto que ya saben que estamos administrando vacunas a medida que las estamos recibiendo, creo que con una agilidad bastante grande, hemos podido reiniciar en el día de hoy otra vez el proceso de vacunación al haberse recibido anteayer 1.170 dosis de la vacuna Pfizer y ayer se recibieron 200 de AstraZeneca. También, como saben ustedes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado lunes adoptó la decisión de reanudar la vacunación de AstraZeneca y además ampliarlo al colectivo hasta personas de 65 años. Por tanto, hubo también un acuerdo consensuado por todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el sentido de que la vacunación de AstraZeneca se reanudara en el día de hoy, cosa que, como digo, hacemos en este mismo día. Hoy miércoles han sido citadas 422 personas de colectivos de mayores de 80 y de 70 años que se vacunan, como saben, con la vacuna Pfizer. Van destinadas a segundas dosis y también vacunamos con la vacuna de AstraZeneca una vez levantada esa suspensión cautelar que tuvimos durante la semana pasada. También hemos indicado y le hemos comunicado las previsiones de vacuna que el Ministerio nos han indicado que vamos a recibir hasta finales del mes de abril. En concreto, nos van a llegar, si se cumplen las previsiones del Ministerio, unas 10.050 dosis, en concreto 5.850 de Pfizer, 400 de Moderna y 3.800 de AstraZeneca. Contando con todas las vacunas que hemos recibido, también ayer y anteayer, en Ceuta ya nos han recepcionado, hemos recepcionado 11.260 vacunas, 6.660 de Pfizer, 900 de Moderna y 3.700 de AstraZeneca. Esto supone que un 8,12% de la población de Ceuta han recibido entre 1 y 2 dosis de vacunación. Y con lo pendiente que acabo de referirme hasta el mes de abril, si se cumplen esas previsiones, podremos completar casi otro 8% más de población que estarán vacunadas con 1 o con 2 dosis. Es decir, podremos llegar a finales de abril, si todas las previsiones así se cumplen, a aproximadamente un 16% de la población de la ciudad. Llevamos ya administrado un 60,40% de la ciudad, ha administrado concretamente un 60,40% de las vacunas que se han inoculado en toda la ciudad. Como saben, compartimos con el INGESA este trabajo y la población vacunada, 6.900 personas, supera en un 41% ya las personas contagiadas, que antes se refería el presidente a unas 5.000 personas. Y ya para finalizar, bueno, pues quiero indicarles que desde este Gobierno, desde la ciudad de Ceuta, estamos totalmente preparados para poder administrar vacunas a la mayor agilidad posible, multiplicar este número de las 422 que hoy hemos tenido, lo podemos multiplicar de manera fácil y podemos administrar vacunas de manera ágil y coordinada con INGESA, y a medida que nos vayan llegando esas vacunas, pues la iremos poniendo a la mayor rapidez y agilidad posible. Por mi parte, presidente, nada más. Muchas gracias, señor consejero. Las preguntas que quieran hacernos. Buenos días, soy Anselmo, de Ceuta Actualidad. Me gustaría hacer un par de preguntas. La primera es si el Gobierno ha pensado, se ha planteado la posibilidad de dar marcha atrás a alguna de las medidas de flexibilización que se adoptaron en el último decreto de la Presidencia ante la situación actual epidemiológica, y por otro lado, si el Gobierno municipal tiene alguna noticia acerca de la operación Paso del Estrecho, si sabe si Ceuta al final será uno de los puertos de paso en el dispositivo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. En cuanto a la modificación de las medidas que están en estos momentos en vigor, ya he comentado antes que las mismas suponen dar traslado a nuestra ciudad a lo que acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. He anunciado también que esta tarde hay una nueva reunión
y que en el orden del día figura la posibilidad de implantar, de establecer, modificar las medidas en vigor. Por tanto, si se acuerda esta tarde una modificación de esas medidas, la trasladaremos evidentemente a las herramientas normativas que utiliza esta Administración, tanto a través del decreto de Presidencia como el decreto de la Consejería, para dar cumplimiento a lo que hoy se acuerde en el Consejo Interterritorial de Salud. Pero la prudencia exige esperar a que se produzca ese acuerdo y, por tanto, actuar en consecuencia. En cuanto a la operación Paso del Estrecho, no tenemos ninguna información oficial. En cualquier caso, yo sí creo que podrá haber operación Paso del Estrecho en nuestra ciudad si la frontera, para cuando llegue ese momento, está abierta. Y en ese sentido, en cuanto a la apertura de la frontera, el Gobierno estima, y lo comparte también con el Gobierno de la Nación, que la frontera se debe de abrir en función de cómo esté la situación epidemiológica en Ceuta, en el resto de España y en el país vecino. Por tanto, creo que anticipar cualquier posicionamiento al respecto en estos momentos me parece precipitado. Buenas tardes, presidente. Dos preguntas. La primera, entiendo que hay que esperar esta tarde a lo que se decida, pero ha salido en diferentes medios de comunicación la posibilidad de, no sé si toque de queda o cierre de actividad a las 8 de la tarde en todo el territorio nacional. ¿Y cuál sería la postura de Ceuta? Es decir, ¿cuál es la votación? Si Ceuta estaría a favor o estaría en contra. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle por la polémica que se ha generado en torno a la posible sustitución del actual jefe de bomberos de la ciudad. Bueno, pues en cuanto a la primera cuestión, vamos a esperar a que se celebre el comité, porque, como bien dice usted, han salido distintas noticias. Unas hablan de modificar el horario del toque de queda, otras hablan de establecer un horario límite para la apertura de las actividades no esenciales. Vamos a esperar qué es lo que plantea el Ministerio, vamos a oír a los servicios del Ministerio y a la propia titular, vamos a oír a las demás comunidades autónomas y fijaremos una posición. En todas las reuniones del Comité Interterritorial los acuerdos se han adoptado o de manera unánime o por un amplio consenso. Por tanto, yo creo que esta tarde ocurrirá lo mismo. Allí debe de primar el interés de la salud, siempre de manera ponderada también con la actividad económica, como ha ocurrido hasta ahora. Creo que han sido siempre decisiones acertadas y yo confío en que esta tarde también ocurre, así, de esta manera. Nosotros estaremos con la posición mayoritaria del Consejo y esperemos que pueda ser unánime o de amplio consenso, porque eso también facilita las cosas a la hora de la aplicación de las medidas. Y lo dicho, el compromiso de tenerles a ustedes informados desde el momento en que se conozca la decisión, pero no especular sobre posibles modificaciones, porque si luego eso no se convierte en una decisión adoptada, las personas pueden aumentar su grado de confusión y eso creo, Marta, que no es conveniente. En cuanto a la segunda cuestión, bueno, esto fue un asunto que se trató en la mesa negociadora con los sindicatos. Era una cuestión que llevaba mucho tiempo pendiente, pero esta mañana he estado hablando con la consejera responsable, también he hablado con la consejera de Recursos Humanos, y a petición de la consejera responsable del área y de acuerdo con la consejera de Recursos Humanos, hemos tomado la decisión de suspender este procedimiento y de, por tanto, aplazar cualquier tipo de decisión. Básicamente por dos razones fundamentales. La primera de ellas porque creemos que este asunto se debe de resolver de manera consensuada y acordada con los sindicatos. Por tanto, si los tres sindicatos han manifestado que están en contra, pues vamos a procurar llegar a un acuerdo con los tres sindicatos para que haya una solución aceptada y consensuada por todos.
Y en segundo lugar también porque es que estas circunstancias o esta iniciativa coincide en el tiempo con el proceso en curso para la modificación del reglamento de bomberos. Por tanto, vamos a simultanear ambas cuestiones. Vamos a avanzar simultáneamente en la reforma del reglamento y simultáneamente en la provisión definitiva de la plaza de jefe de servicio. Y una última cuestión que sí quiero que quede clara. Al margen de manifestar nuestro deseo y voluntad de acuerdo, creemos que se tiene que hacer así, yo quiero poner de manifiesto en nombre del Gobierno de la ciudad, de la consejera responsable del área y en el mío propio, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a un profesional de la categoría del señor Ríos, actual jefe accidental del Servicio de Bomberos. Una reputación como funcionario y como servidor público absolutamente intachable y que cuenta con todo nuestro aprecio. Sí, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, en este caso al consejero de Sanidad, si nos puede decir cuántos casos de la cepa británica se han detectado en Ceuta, a la vista de que el último fallecimiento, el que se producía ya esta semana, se ha confirmado que era de una persona que tenía esta variante del virus. A ver, ¿cuántos casos ha habido y si nos puede decir también cuántos fallecimientos se han producido a causa de la cepa británica? Gracias. Sí, en relación con este asunto, bueno, como bien saben, las secuenciaciones hay que mandarlos a Madrid y allí es donde nos hacen los informes. Los informes suelen llegar con una cierta demora de tiempo desde que se envía. Esto también se encarga, como también saben, el INGESA. Pero a día de hoy lo que nos han reportado son 7 casos de cepa británica y muchos ya que han pasado pues más de 2 meses en la mayoría de los casos. ¿7 casos en total o 7 fallecimientos a causa de la cepa británica? No, 7 casos en total secuenciados y que tengamos nosotros a día de hoy los informes correspondientes. Sí, presidente. La semana pasada conocíamos una iniciativa, un manifiesto, que abogaba por utilizar Ceuta y Melilla como laboratorios, intentando dar la vacuna una sola dosis a la mayor parte de la población. No sé si el Gobierno se adhiere a esa propuesta y si cree que sería factible o interesante también como un modo de atención del Gobierno central a las 2 ciudades autónomas y su singular situación geográfica y económica. Bueno, yo quiero decir que el manifiesto al que usted se refiere me parece sinceramente que está cargado de sensatez. Creo que está avalado por el sentido común. Creo que además tiene un cierto soporte en la experiencia empírica, en lo que ha ocurrido en otros territorios. El argumento básico del mismo, y para que todo el mundo nos entienda, pues es preferible que haya un mayor número de personas que tengan algún grado de protección que no que haya un reducido número de personas que tengan el máximo grado de protección. Digo que empíricamente parece que eso, desde el punto de vista de la contención de la propagación del virus, se ha demostrado eficaz. Por tanto, sensatez en ese manifiesto y como tal la reconozco. Ahora bien, también quiero decirle que la estrategia de vacunación es una estrategia nacional que además está amparada por los criterios que marca la Unión Europea, los organismos competentes de la misma, y creo que no nos podemos apartar de esa estrategia si no hay un acuerdo formal por parte de los organismos competentes para llevar a cabo una alteración de esa estrategia. En estos momentos me consta que se está estudiando, porque creo que está la experiencia de Escocia, ¿no?, que se utiliza como argumento a favor de ese cambio de estrategia, pero confiemos en la ciencia, confiemos en los análisis que se realicen al respecto y aplicaremos esas medidas para Ceuta y para el resto de España cuando sea pertinente. Los datos socioeconómicos de Ceuta, la insularidad y otros condicionantes apuntan, pero creo que el argumento fundamental que respalda ese posicionamiento vale para Ceuta y vale para todo el territorio nacional. Por tanto, esperemos el pronunciamiento de los órganos competentes para adoptar las correspondientes medidas.
Sí, a mí me gustaría preguntarle, buenas tardes a ambos. Buenas tardes. La ministra de Sanidad dijo el pasado lunes, y no era la primera vez que lo hacía, que el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud sobre el horario del toque de queda era un acuerdo de mínimos. Y decía que si un territorio, de hecho, empeoraba sus resultados, podía volver a medidas más restrictivas. Ceuta pasó el domingo de tener 10 de la noche a 11 de la noche. O sea que en poder de la propia ciudad está volver de nuevo a las 10 de la noche. ¿Por qué no se aplica automáticamente? ¿Por qué no se regresa otra vez a ese horario? Pues mire, yo creo que antes el señor Mendoza le da un poco las explicaciones. Es decir, que en el momento en que las medidas eran eficaces, el que fueran de las 10 o las 11 de la noche era prácticamente irrelevante. Es decir, cuando estábamos cayendo de la curva con la intensidad que lo hacíamos en el peor mes de la pandemia, que fue el mes de noviembre, esa hora tenía escasísima incidencia para que se perjudicaran la eficacia de las medidas. Este es un hecho objetivo. Y por otra parte, nos parece que lo que se establece con carácter general, aun cuando haya posibilidades de cambiarlo, para todo el conjunto de España, aquí también se debe de aplicar. Porque me parece que cuando para el conjunto de España se establecen las 11 de la noche como criterio de mínimos, pero evidentemente orientativo, es porque antes ha habido una reflexión científica, objetiva, sosegada acerca de ese horario. Igual que si esta tarde hay una reunión y se decide otra cosa, pues la aplicaremos. Porque, como digo, para nosotros respetar los márgenes establecidos en el Consejo Interterritorial de Salud es un asunto importante, sin negarle lo que usted dice, que hay posibilidad de cambiarlo en una hora, pero entendíamos que esa hora no significaba un elemento determinante. Cuando nosotros elaboramos el decreto, señor Mendoza, estábamos todavía en la fase descendente de la curva de contagios. Habíamos superado el impacto que en la curva de contagio habían tenido los brotes sufridos en los centros de acogida de menores, como bien sabe. Descontado eso, estábamos en una fase descendente. Ha sido en los 3 últimos días, después de haber dictado el decreto, cuando se ha producido ese incremento, porque las cifras nos llegan con cierto retraso cuando las publica el Ministerio, y nosotros, me parece que en la exposición de motivos del decreto me refería yo a datos del día 17. Los datos eran del día 17, el decreto es del día 19. Por tanto, en ese momento no estábamos en situación de riesgo extremo en cuanto a incidencia acumulada. Estábamos en situación de riesgo alto y la presión hospitalaria no había llegado al pico que llegó el mismo día que se publicó el decreto, pero ya estaba publicado el día 19. A partir de ahí ha habido en estos momentos, pero 3 días son muy pocos para sacar conclusiones, pero en estos 3 días ha habido una estabilización del crecimiento de la curva, ojalá y sea para iniciar una caída de la misma y no el repunte, aunque todo puede pasar, y ojalá y la presión hospitalaria no vaya a más. En realidad, en estos últimos días también hemos tenido un descenso de la presión hospitalaria, aunque desgraciadamente en estos últimos días hemos tenido un incremento y muy notable y muy doloroso de las personas fallecidas. Bueno, ese último dato, el de la bajada de la presión hospitalaria, se ha debido, desgraciadamente, a que ha fallecido gente. No es que, desde que empezó la pandemia, señor Mendoza, ha sido así. Esto no ha sido ahora en el mes de noviembre, desde que empezó la pandemia ha sido así. También es verdad que ha cambiado el perfil del enfermo, ahora es más joven y todas estas cosas pues tienen su incidencia. Pero no le quepa a usted la menor duda que todos esos parámetros, todas esas variables están tenidas en cuenta a la hora de tomar las decisiones.